Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a resolver un final de análisis matemático 1 correspondiente a la parte práctica de la fecha 12 del 9 de 2019, el turno del 12 de septiembre de este año en la universidad correspondiente a análisis matemático 1 de la UTN, Facultad Regional Córdoba. El examen consistía en resolver estos tres ejercicios que están aquí: un límite de la forma indeterminada infinito menos infinito, una integral indefinida para reducir el resultado final a la mínima expresión y el análisis completo de la función e a la 1 sobre x. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio, la resolución del siguiente límite. Si nosotros nos fijamos, nos pide que resolvamos el límite para x que tiende a 3 de esta expresión. Al tener x menos 3 en el denominador, nos queda 3 menos 3 que es 0, o sea que nos queda un 1 sobre 0 que tendería a infinito cuando x tiende a 3. Del mismo modo, en el segundo término tenemos logaritmo natural de x menos 2 en el argumento. Cuando x tiende a 3, 3 menos 2 tiende a 1 y logaritmo de 1 tiende a 0. Recuerden la gráfica de la función logaritmo, que si la dibujamos, más o menos vamos a tener, supongamos que este es el eje vertical, y tenemos el eje horizontal, el de las x, esto sería x. La función logaritmo va a venir asintóticamente desde el semieje y negativo, va a cruzar por 1 y va a ir creciendo, bueno, acá va a ir creciendo así lentamente. Acá cruza en 1. O sea que cuando x vale 1, la función logaritmo se hace 0. De modo tal que si x aquí tiende a 3, como el argumento es 3 menos 2, 3 menos 2 tiende a 1, logaritmo de 1 tiende a 0, de modo tal que 1 sobre 0 tiende a infinito y nos queda la indeterminación infinito menos infinito. Para poder resolver este límite lo vamos a hacer empleando la regla del Hospital, pero la regla del Hospital la aplicamos derivando numerador y denominador para las formas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este caso, como es infinito menos infinito, nos va a convenir hacer común denominador de esta expresión para que nos quede un único cociente, y una vez que nos quede un único cociente, eso se va a transformar a la forma indeterminada 0 sobre 0, que ahí sí aplicamos la regla del Hospital, que consiste en tomar el mismo límite pero de la derivada del numerador respecto de la derivada del denominador. Entonces el primer paso es hacer el común denominador directamente. Como no hay ningún factor en común, va a ser el producto de los dos denominadores, x menos 3 por logaritmo de x menos 2, que es lo que tenemos aquí. Eso nos lleva a que todo este denominador dividido x menos 3, se va el x menos 3 con el x menos 3, nos queda logaritmo natural de x menos 2 por 1, es logaritmo natural de x menos 2, el primer término del numerador. Del mismo modo, todo esto dividido logaritmo de x menos 2, se va logaritmo con logaritmo y nos queda x menos 3 por menos 1 aquí arriba, nos queda que el segundo término es entonces menos x menos 3. Esta expresión escrita de este modo, habiendo hecho el común denominador, si la evaluamos para x que tiende a 3, nos queda logaritmo de 1, 3 menos 3 que es 0, logaritmo de 1 ya vimos que es 0, entonces nos queda 0 arriba. Del mismo modo, de este lado, aquí abajo 3 menos 3 es 0, por logaritmo de 1 que es 0, 0 por 0 es 0. Entonces hemos transformado, al hacer el común denominador de la expresión original, en un cociente que en el punto en donde estamos tomando el límites toma la forma indeterminada 0 sobre 0. Ahora, a continuación, procedemos entonces a aplicar la regla del Hospital, que consiste en derivar el numerador, derivar el denominador y tomar el mismo límite, pero sobre el cociente ahora de las derivadas del numerador y el denominador originales. Si tomamos la derivada aquí, tenemos dos términos. El primer término, al ser un logaritmo, la derivada es 1 sobre el argumento de ese logaritmo, que es x menos 2, menos, como aquí tenemos simplemente una función lineal, x menos 3, la derivada es 1, así que nos queda 1 sobre x menos 2 menos 1, la derivada del numerador original. Aquí en el denominador tenemos un producto de funciones, el x menos 3 multiplicado por el logaritmo de x menos 2, entonces tenemos que derivarlo aplicando la regla del producto. Por lo tanto, nos va a quedar la derivada del primer factor, que es x menos 3, es 1, porque es una función lineal, por el segundo factor, que es el logaritmo sin derivar, más la derivada, el primer factor sin derivar, que sería el x menos 3, por la derivada del segundo factor. Pero como la derivada del segundo factor es un logaritmo, es 1 sobre su argumento, es 1 sobre x menos 2, y entonces nos queda x menos 3 por 1 sobre x menos 2, nos queda este cociente, x menos 3 sobre x menos 2. Esta es entonces la derivada del denominador del cociente original. Hay que tener en cuenta que cuando estamos aplicando la regla del Hospital, va a ser necesario que para cada paso
de derivación que apliquemos, el resultado previo que obtengamos lo llevemos a su mínima expresión, haciendo común denominador, factorizando, empleando alguna identidad o identidades trigonométricas en el caso de que haya expresiones de ese tipo, para que nos quede la expresión de la forma lo más compacta posible, para recién evaluar el límite y ver si se ha levantado o no la indeterminación, y en el caso que no lo haya hecho, que vamos a tener que seguir derivando, de esa forma, habiendo escrito todo en la mínima expresión, el ejercicio va a poder continuarse, porque muchas veces va a pasar que si nosotros hacemos simplemente la derivada del numerador y el denominador, y ahí intentamos tomar el límite y vemos que queda nuevamente indeterminado, proseguir con el proceso de derivación con esa expresión, digamos, desacomodada, que no está en su mínima expresión, nos puede llevar a un efecto cíclico donde nunca terminemos de derivar y no obtengamos la convergencia del límite. Aparte, el hecho de que la expresión quede en una forma poco compacta también es proclive nos lleva a cometer errores, inclusive en la evaluación del límite. Por lo tanto, tengan presente como regla general siempre posterior a cada paso de derivación en la regla del hospital, simplificar y reducir la expresión al mínimo y recién evaluar el límite y fijarse qué pasa, en el caso que sea necesario, como va a pasar en este ejercicio, seguir derivando. Entonces, lo que vamos a hacer para lograr esa reducción es ver que en el numerador podemos hacer un común denominador x menos 2. Eso consistiría en, por ejemplo, expresar el 1 que está aquí en el segundo término como el cociente de x menos 2 sobre x menos 2, que sería 1. Eso nos lleva a que en el numerador nos quede 1 menos x menos 2 y el denominador común, que es x menos 2. Habiendo hecho ese denominador común en el numerador, si nos fijamos en el denominador, también nos va a convenir hacer un denominador común porque tenemos logaritmo natural de x menos 2 más el cociente de x menos 3 sobre x menos 2. Entonces vamos a tomar también denominador común y que consiste justamente en el mismo denominador común que hay arriba. Así que nos queda x menos 2 dividido 1, x menos 2 por el logaritmo es x menos 2 por el logaritmo, y x menos 2 dividido x menos 2 es 1, así que nos queda simplemente más x menos 3. Habiendo hecho ese común denominador, nos fijamos que tanto en el numerador como en el denominador está el denominador x menos 2. Al haber hecho el común denominador arriba y abajo, las dos expresiones tienen el mismo denominador, entonces podemos simplificarlo, que es lo que sucede aquí. Y nos queda la expresión de este modo. Aquí suprimiendo el paréntesis, 1 menos x, menos por menos más, 1 más 2 es 3. Así que nos queda 3 menos x, habiendo hecho el denominador común y suprimiendo el paréntesis del numerador. Eso nos queda arriba, abajo nos queda x menos 2 por el logaritmo más x menos 3. Ahora sí estamos en condiciones de tomar la operación de paso al límite para x que tiende a 3 y fijarnos que nos queda. Obviamente en el numerador 3 menos 3 es 0. En el denominador tenemos dos términos. Tenemos este primer término hasta aquí, hasta el logaritmo. Bueno, y después tres términos en realidad porque tenemos x y menos 3. Si nos fijamos en esta parte del primer término, cuando x tiende a 3, 3 menos 2 es 1, pero el logaritmo de 3 menos 2 es logaritmo de 1, que es 0. Así que todo esto se hace 0 aquí, y después obviamente esta parte, 3 menos 3 es 0, así que también nos queda 0 en el denominador. De esta forma hemos visto que previo al primer paso del hospital la indeterminación se sigue manteniendo. Entonces vamos a volver a aplicar el hospital, pero como esto ya está en su mínima expresión, no vamos a tener drama. Tomando el límite, aplicando el hospital, perdón, vamos a derivar nuevamente el numerador y nuevamente el denominador. Ya la derivada del numerador ya nos queda una constante, porque la derivada de 3 menos x es la derivada de 3, que es 0, y la derivada de menos x, que es menos 1, por la derivada de la función de identidad, que es 1, nos queda menos 1. Ya aquí la indeterminación se fue, porque ya no nos queda un 0 arriba, independientemente de lo que dé abajo, así que ya este va a ser el último paso de derivación de la regla del hospital. En el denominador, la derivada nos queda, vamos a tener que todo este término está aquí, es un producto de funciones, entonces vamos a derivar con la regla del producto. Es la derivada del primer factor, que como es una función lineal simple va a ser 1, por la derivada por el segundo factor sin derivar, o sea el logaritmo tal cual está, más el primer factor sin derivar, el x menos 2, que está aquí arriba, por la derivada del segundo factor, que como es un logaritmo, es 1 sobre su argumento, y el argumento también es x menos 2. Por eso nos queda x menos 2 sobre x menos 2. Todo eso hasta aquí sería la derivada de esta parte. Y después la derivada de x menos 3 es simplemente 1, ya que es una función lineal simple. Entonces de ese modo hemos derivado el denominador y nos queda esta expresión. Obviamente que aquí x
menos 2 sobre x menos 2 es 1, así que nos queda un 1 ahí. 1 más 1 es 2, es este 2 que aparece aquí, y obviamente ese 1 es trivial, así que nos queda el logaritmo de x menos 2 más 2 en el denominador, y ya nos había quedado menos 1 en el numerador. Hemos aplicado por segunda vez la regla del Hospital previo a una simplificación y reducción a la mínima expresión en el paso intermedio, y ahora sí podemos evaluar el límite y ver que para x que tiene 3, bueno, la constante del numerador se mantiene, es menos 1, 3 menos 2 es 1, logaritmo de 1, como ya vimos, nos queda que es igual a 0, y 0 más 2 nos queda 2 en el denominador. De este modo llegamos al resultado correcto de esta operación de límite para esta función original, que es menos un medio. Entonces, ¿cómo lo hemos resuelto? Hemos aplicado la regla del Hospital. Al identificar primero la indeterminación infinito menos infinito, recuerden que la mayoría de las veces estas indeterminaciones, con el hecho de hacer el común denominador, ya van a una forma de cociente. En la forma de cociente generalmente va a ser del tipo 0 sobre 0, y ahí ya directamente podemos aplicar la regla del Hospital, que consiste en derivar numerador y denominador y volver a tomar el límite sobre las derivadas. Posterior a eso, reducimos la expresión al mínimo, simplificamos todo lo que podemos, volvemos a evaluar el límite y nos fijamos. Si vuelve a dar indeterminado, volvemos a repetir el proceso, y en el caso de que ya no quedase la indeterminación levantada, porque es evidente, como en este caso, que aparece una constante, bueno, volveremos a repetir el hecho de la reducción y la simplificación para posteriormente evaluar el límite. Así hasta que la indeterminación finalmente se levante y lleguemos al resultado correcto.